Doctor, muchas gracias. Como siempre, un honor venir a la academia. Como ya decía el doctor hace unos momentos, las nuevas tecnologías y metodologías que hay hoy en día han hecho una revolución en los avances en biología y en medicina y nos permiten un mejor entendimiento de las enfermedades. La relación entre los humanos y virus es muy antigua, tan antigua como los orígenes mismos de la vida. Durante millones de años de evolución hemos coexistido con virus, hemos estado desarrollando una simbiosis con ellos, de modo que nos han dejado parte, tenemos huella de ellos presentes a lo largo de nuestro genoma. Y estas secuencias las podemos identificar, se denominan HERVs, Human Endogenous Retrovirus, por ejemplo, y nos dan plasticidad, nos permiten tener el desarrollo embrionario, nos hacen parte de lo que somos, son parte importante de todos los procesos que nos regulan como seres humanos y como organismos vivos. Las interacciones y las consecuencias con esta integración y esta convivencia son diversas. Existen virus de animales muy específicos, huésped específico, de ornitorrincos, de gatitos, de perritos, de cochinos. Hay virus de todos tipos, virus de ADN, virus de ARN, virus de cadena sencilla, de cadena doble, virus positivos, virus negativos, con envoltura, desnudos, y que además contribuyen en una serie de patologías o de enfermedades como una influenza común, que nos podemos llegar a enfermar 50 veces a lo largo de un año y sin mayor problema, solo estamos en cama unos días. Y algunas otras tan graves como el ébola, que hoy en día es una pandemia importante. Se sabe que estos virus, cuando brincan de una especie a otra y que no son oncogénicos, por ejemplo VPH, virus de papiloma de res, se ha demostrado que cuando estos virus pasan de una especie a otra, que es en el caso de los humanos, puede tener consecuencias oncogénicas, tal como cáncer de colon. Y esto lo demostraron recientemente en una publicación en la que ellos demuestran que poblaciones como los hindús o como los mongoles no padecen ese problema. La prevalencia es de 1 en 10.000, que es bajísima, y entonces ellos demuestran que por cuestiones religiosas o por cuestiones dietéticas, que se comen a los yaks estos peludos, pues no les da mayor problema y no padecen como nosotros que comemos carne de res de cáncer de colon. En la cuestión de virus hay muchos tipos y se ha desarrollado investigación al respecto. Se sabe que entre un 15 y un 20% de las neoplasias tienen un origen viral, o por lo menos estos virus contribuyen de alguna manera en el desarrollo y la propagación de las neoplasias. Está Epstein-Barr, por ejemplo, que está relacionado con linfoma de Burkitt o carcinoma nasofaríngeo, el virus de la hepatitis B y C, que está relacionado con carcinoma hepatocelular, virus de papiloma humano, que está relacionado con cáncer de cervix, cáncer oral, cáncer anogenital, el human virus de linfomas, que tiene que ver con las leucemias de células T, el sarcoma de Kaposi, que es un herpes virus asociado y que también tiene que ver ahí con linfomas primarios, y otra serie de virus que se han identificado que están relacionados con otras neoplasias, pero más importante, una de reciente identificación en humanos, o que se ha estado tratando de asociar, es el Mouse Mammary Tumor Virus o el Human Mammary Tumor Virus, que se ha relacionado fuertemente con el desarrollo del cáncer de mama. Y es el tema que nos va a ocupar en esta breve charla, ya que nos podríamos pasar todo el día hablando de virus y neoplasias. Pero bueno, el desarrollo y progresión del cáncer es un multifactorial, como ya bien decían aquí. Hay agentes ambientales, hay factores heredados de mamá a papá, y al combinarse estos promueven esa progresión. Hay pérdida de los mecanismos
se pierde la capacidad de reparación, se pierde la capacidad de identificación al daño al DNA, se pierde esa capacidad de llevar a la muerte celular programada a las células cuando están dañadas, y esto permite una proliferación, un crecimiento que eventualmente da como consecuencia la inmortalización de la célula y que ésta tenga una invasión y cause la muerte. Y actores aquí que están, actores clave, pues también son los virus que contribuyen en este desarrollo neoplásico. Entonces, este virus de tumor mamario de ratón se identificó desde los 30, se ha caracterizado perfectamente cuál es su ciclo, su biogénesis, de tal suerte que este virus pasa de la mamá a la progenie vía la leche materna. Entra a las placas de Peyer por el intestino, luego invade las células linfocitos B y T, y de ahí, mediante estímulos hormonales, migra hacia células epiteliales de la glándula mamaria, y entonces, como es un retrovirus, tiene esa capacidad de integrarse, de replicarse y eventualmente volver a pasar mediante este mismo mecanismo. Sin embargo, la consecuencia es que al integrarse en el genoma del ratón puede alterar esa regulación, puede integrarse a la mitad de un gen y perder la función, puede integrarse antes de un gen y promover que tenga una mayor tasa de transcripción, desregulando a la célula. Se conoce bien su genoma, se sabe la familia a la que pertenece, se conoce la estructura, todo está muy claro, al menos en este modelo murino. Y desde hace un par de décadas se ha estado perfilando la información de que hay presencia de este virus. No está muy claro si es un MMTV-like o es un HMTV, un Human Mammary Tumor Virus, que últimamente ya se ha como reconocido más ese virus como de los humanos, porque no está muy claro cómo pasa de los ratones hasta los humanos. Inclusive no se sabe bien cómo se transmite entre humanos, cuál es el receptor, cuál es el mecanismo, y hay un poco de ambigüedad. Sin embargo, sí se ha encontrado en muchas poblaciones en una tasa que va de 0 hasta un 74%, lo cual es muy alto, es un rango muy alto, y aquí en México hay 2 o 3 estudios, uno del norte del país y uno que nosotros hemos desarrollado y de lo cual les voy a presentar unos resultados, donde lo hemos encontrado en 12.4% de las muestras. Aprovechando que se conoce la estructura del virus de ratón, algunos investigadores de Estados Unidos desarrollaron una metodología que permite identificar la prevalencia o la presencia positiva de este virus en tejido humano. Característicamente solo es de epiteliales, no se ha encontrado en otras neoplasias, no se ha encontrado en otros tejidos. Entonces, con esta metodología nosotros juntamos una cantidad considerable de muestras, 458 pacientes, y teníamos otro control positivo, determinamos en los tumores cuándo estaba, en el tejido adyacente del mismo paciente para ver si estaba limpio del virus y era una cuestión específica de la neoplasia, y encontramos casos en los que a veces estaba presente tanto en el tumor como en el tejido adyacente, o solo estaba presente en el tejido adyacente y los tumores estaban libres de tumor. Entonces esto nos permite especular que este virus contribuye, no es un agente causal, pero contribuye en el desarrollo de esa progresión tumoral en la medida de dónde se integre y qué pueda afectar, qué genes o qué mecanismos pueda alterar. Intentamos también desarrollar otra metodología más nueva, que es PCR en tiempo real, que es más fina, es con sondas. Sin embargo, dada la alta tasa de mutación de estos virus, nos fue imposible validar todas las muestras como positivas, y lo vemos como algo bueno, porque sí, un 70%, casi un 80% de las muestras las validamos por esta metodología, pero es la naturaleza del virus. Y bueno, continuamos con esto. Aislamos las secuencias que hemos encontrado de este virus HMTV en las muestras de cáncer de mama y lo comparamos con las secuencias reportadas. Encontramos que varía por 6 bases de acuerdo a la secuencia reportada para humanos y tan solo en 3 bases para la secuencia de ratones. Desde luego es una secuencia muy pequeñita que no nos permite saber qué tan parecido, qué tan diferente es, pero que nos da una pista de que ahí anda presente y de que sí está participando.
Inclusive aquí podemos ver este cladograma que arreglamos todas esas secuencias de acuerdo a su similitud y encontramos que las secuencias de virus que estaban presentes en el mismo paciente, tanto en el tumor como en el adyacente, se parecen mucho. Están aquí, por ejemplo, el 22, por acá anda el 11, por acá anda el 3, entonces son buenos resultados. En esta tabla pues, les muestro nada más un concentrado por la población, por el tipo de tejido, y dato curioso que no había sido reportado tan amplio, sino que nosotros no habían incursionado mucho en ver si estaba presente en tejido sano, cosa que nosotros sí tuvimos la curiosidad, y encontramos que de manera general es un 8.3%, pero ya si lo segmentamos por tipo, en los tumores es del 12.4%, que coincide con las estadísticas reportadas para otras poblaciones, inclusive para México, pero en tejido normal pues se dispara hacia el 15.7%, y es un dato muy interesante porque tiene que ver con ese azar de dónde se integra y el daño que pudiera causar, y eventualmente cómo se suma a todos los demás factores y alteraciones que contribuyen a este desarrollo de esta neoplasia importante. Es un problema de salud de importancia. Entonces, con estos datos y con las nuevas tecnologías, como mencionaban, de genómica, de proteómica, de transcriptoma, de todas las nuevas ómicas que hay, que nos permiten hacer abordajes masivos, que nos generan mucha información, hoy en día el cuello de botella es la bioinformática, estamos trabajando en determinar en estas muestras positivas dónde se integra ese virus, ¿no? A qué gen, a dónde le gusta integrarse, qué cromosoma, qué pedacito, qué gen es el que le gusta, y entonces tratar de entender cómo contribuye, cómo se da esa progresión neoplásica. Y aprovechamos que tiene en los extremos una secuencia de repetidos que le denominan LTRs, cortamos con una enzima, le pegamos un adaptador, y a pesar de que no conocemos la secuencia podemos pescar todas las secuencias que están ahí presentes, y tomamos como referencia una metodología que habían utilizado en ratones para ver precisamente estas inserciones, que tiene el nombre del adaptador. Ese adaptador más la LTR nos permiten amplificar todo lo que está presente, inclusive los HERPs famosos con los que hemos coexistido y con que vamos a seguir conviviendo con ellos. Entonces, todo lo que me aparezca en mi tejido tumoral y lo que me aparezca en mi tejido adyacente ya existía, es un HERP, y todo lo nuevo son regiones en donde se mete el virus. Entonces uno lo toma, lo secuencia, y como hay parte del genoma del huésped, puede saber exactamente en dónde está metido y qué es lo que está ocasionando especular, después se corrobora. Y con los nuevos abordajes que son de New Generation Sequencing, tenemos aquí estas plataformas que nos permiten secuenciar el genoma humano en menos de una semana, una cantidad de veces ahí que nos permite corroborar, y que además baja mucho en costos. De hecho, hay una carrera ahí que no sé si ya la cumplieron, pero parece que le daban un premio millonario al que lograra bajar los costos de la secuenciación del genoma por $1,000, que es una bolsa muy jugosa, y que lo han conseguido y que nos ha beneficiado a nosotros, que somos la parte de investigación. Entonces tiene muchas aproximaciones, se aprovecha de maravilla, nos permite ver la transcripción, los exomas, la metilación, translocaciones, todo. Es de mucha importancia ese tipo de metodologías para nosotros y nos permite entender este tipo de enfermedades. Aquí hay algunos resultados, y nosotros al tener un pedacito tan solo de 20, 30 bases ya podemos saber en dónde está insertado este virus, y la idea es tratar de entender, ¿no? El genoma humano y todo lo que conlleva, cómo se comporta, cómo se regula, entender lo normal y luego entender la enfermedad para ver qué es lo que está faltando, qué es lo que está alterando. Porque, como bien decían mis mentores, el doctor Salamanca y el doctor Diego, los genes no causan enfermedades, es la ausencia de ellos es la que nos conlleva ese problema. ¿Hacia dónde vamos? La utilidad de detectar aquí esa presencia de virus, en particular el Human Mammary Tumor Virus, un mejor diagnóstico, más preciso, un pronóstico, desde luego que eventualmente podría entenderse en el sentido de terapia, y inclusive pudiera llegar a tenerse una vacuna. Entonces, todas estas herramientas moleculares y masivas nos permiten ese mejor entendimiento de las enfermedades. Muchas gracias y dejo la
todos los procesos que nos regulan como seres humanos y como organismos vivos. Las interacciones y las consecuencias con esta integración y esta convivencia son diversas. Existen virus de animales muy específicos, huésped específico, de ornitorrincos, de gatitos, de perritos, de cochinos. Hay virus de todos tipos, virus de ADN, virus de ARN, virus de cadena sencilla, de cadena doble, virus positivos, virus negativos, con envoltura, desnudos, y que hemos estado desarrollando una simbiosis con ellos, de modo que nos han dejado parte, tenemos huella de ellos presentes a lo largo de nuestro genoma. Y estas secuencias las podemos identificar, se denominan HERVs, Human Endogenous Retrovirus, por ejemplo, y nos dan plasticidad, nos permiten tener el desarrollo embrionario, nos hacen parte de lo que somos, son parte importante. Doctor, muchas gracias, como siempre un honor venir a la academia. Como ya decía el doctor hace unos momentos, las nuevas tecnologías y metodologías que hay hoy en día han hecho una revolución en los avances en biología y en medicina, y nos permiten un mejor entendimiento de las enfermedades. La relación entre los humanos y virus es muy antigua, tan antigua como los orígenes mismos de la vida. Durante millones de años de evolución hemos coexistido con virus. Además, contribuyen en una serie de patologías o de enfermedades, como una influenza común, que nos podemos llegar a enfermar 50 veces a lo largo de un año y sin mayor problema, solo estamos en cama unos días. Y algunas otras tan graves como el ébola, que hoy en día es una pandemia importante. Se sabe que estos virus, cuando brincan de una especie a otra y que no son oncogénicos, por ejemplo VPH, virus de papiloma de res, se ha demostrado que cuando estos virus pasan de una especie a otra, que es en el caso de los humanos, puede tener consecuencias oncogénicas, tal como cáncer de colon. Y esto lo demostraron recientemente en una publicación en la que ellos demuestran que poblaciones como los hindús o como los mongoles no padecen ese problema. La prevalencia es de 1 en 10.000, que es bajísima, y entonces ellos demuestran que por cuestiones religiosas o por cuestiones dietéticas, que se comen a los yaks